Bueno, ahora sí podemos grabar. Bueno, me toca presentar a Marcela. A Marcela la vi hace muchos años, por acá por la facultad, en el ámbito de la licenciatura en matemática aplicada, y después, bueno, cortamos totalmente el contacto, y hace unos años volvió a aparecer el nombre de ella en alguna charla cuando hablaban de aviones y pajaritos. Entonces apareció el nombre de Marcela de nuevo, y bueno, después nos cruzamos un par de veces, como yo que tenía como la idea de que, bueno, ella es la que estaba en Francia, ¿no? Así que bueno, no voy a contar mucho de ella, porque supongo que nos va a contar su recorrido. Sé que trabaja en la UNSAM, que es la Universidad Nacional de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, que está en la provincia, pero por pocos metros, ¿no? Está bastante cerca de la General Paz. Y bueno, quería agradecerle, porque como esto se va a cortar en algún momento y es más complicado después charlar al final, agradecerle no solo la generosidad por este rato, sino también la paciencia, porque bueno, nos tuvo que aguantar así la ansiedad de que queríamos el resumen de lo que iba a contar hoy y demás. Bueno, y la charla se llama Un viaje en Matapli, que no tengo idea de lo que es, así que estoy ansiosa por saber lo que sigue. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Escucha bajito. Bueno, a ver. Me acerco más a la compu. Parece que no puedo compartir pantalla, así que me tienen que... Bueno, le tenés que permitir. Perdón, que no lo probamos. Ahora sí, a ver, probá. A ver ahora. Ahora sí. Ahí va. Vamos a ver, pantalla completa. Y esto. Bueno, muy bien. Entonces, lo que quiero contarles es darles una idea de cuáles son los problemas que estuve estudiando durante estos años después de terminar la licenciatura en la FIC. Y por eso se llama Un viaje en Matapli, porque bueno, en estos años hubo muchos viajes y la razón principal siempre fue Matapli. O ese fue la nave espacial, digamos. Entonces, ¿qué es Matapli? Bueno, en Francia, matemática aplicada se dice mathématique appliquée, y los franceses suelen abreviar un poco sus palabras. Entonces, cuando uno hace una especialidad en matemática aplicada, ellos dicen que hacen una especialidad en Matapli, y se pronuncia así, con acento en la I, porque son franceses. Entonces, bueno, ahí viene el porqué del título de la charla, porque les voy a contar un poco cuáles son los problemas de la matemática aplicada que tuve oportunidad de abordar. Primero les digo por qué empecé a estudiar matemática. En realidad, cuando terminé la escuela secundaria, tenía muchas dudas, había muchas cosas que me gustaban. Me gustaba mucho la música, pensaba quizás estudiar traductorado de inglés, pensaba en medicina. Y en aquella época surgían las computadoras más accesibles a la gente. Ahora todo el mundo tiene una en la casa, pero bueno, en aquellos años no era así. En mi casa no había, y bueno, hice un cursito de programación y me había gustado mucho. Entonces al final me decidí por seguir la vía de la programación y empecé a estudiar ingeniería en sistemas de información. Pero pasaron 2 años y yo no había tocado una computadora, que era lo que a mí más me gustaba. Entonces me empecé nuevamente a cuestionar qué es lo que hago, qué es lo que me gusta.
La cuestión es que en esos años de la tecnológica tuve un profesor llamado Carlos Neumann, que nos mandó una tarea. Sinceramente no me acuerdo bien cuál era la tarea. Yo el único recuerdo que tengo es el de los gráficos que tuve que hacer. Entonces, bueno, dada la ecuación, represente gráficamente el conjunto de puntos. Yo muy contenta trabajé en mi casa y vine con este gráfico, pero no estaba bien. Así que bueno, de vuelta a casa a pensar y analizar la situación, hasta que me di cuenta de que este era el gráfico, y era el gráfico correcto. Sí, perdón, ¿alguien diciendo? Bueno, no sé. Entonces, bueno, ahí muy contenta yo de haber llegado a la buena solución. Bueno, y ahí en todo ese trabajo, en esas idas y vueltas, como que puse la atención en algo en lo que antes ni había pensado, que era la matemática, y empecé a pensar en la posibilidad de estudiar matemática. Entonces, bueno, decidí hacerlo, me cambié de carrera y fui a la licenciatura en matemática aplicada. Al finalizar, tuve que hacer como trabajo final, estudiar un paper de mi directora. Paula había elegido muy bien el tema porque sabía que me gustaba la música, me gustaban las señales acústicas, entonces, bueno, estuve estudiando este paper que mostraba una representación de señales acústicas usando una herramienta que era, estaba muy de moda en esa época, que eran las wavelets, las representaciones tiempo-escala. Las wavelets eran una herramienta matemática que en ese momento, en los años 80, 90, fue como un boom. Había muchos científicos interesados en las wavelets porque tenían muchas aplicaciones y en distintas disciplinas se podían utilizar. Y bueno, la característica de las wavelets es que son funciones detallistas. Está silenciada, Marcela. Habrás silenciado a todos y silenciaste a ella también. Sos el Mira descuidador. Ahora. ¿Ahí está bien? Sí. Muy Seba bien. García, por favor, que cierre el micrófono. Seba García, se escucha. Ahí está. Perdón, Marce. No hay problema, no hay problema. Bien, no sé si está bien que retome de acá, ¿sí? Sigo. Sí, por favor, porque yo quise mutar a todos y te muteé a vos también, disculpa. No hay problema. Bueno, les decía que en mi trabajo final, durante mi trabajo final, me encontré con las wavelets, y estas wavelets, que en esa época estaban muy de moda, la característica que las distinguía es esta posibilidad de mostrar lo que pasa en el detalle. Y es el detalle en distintas escalas. Un ejemplo típico para tener idea de qué se trata esto es pensar en, por ejemplo, alguien toca las notas do, re, mi, la transformada de Fourier, que es otra herramienta matemática que permite analizar señales. La transformada de Fourier ya es vieja conocida de todo el mundo. Nos puede dar información y nos puede decir cuáles son las notas que se tocaron. Nos dice que se tocó el do, el re y el mi, pero no nos dice en qué momento se tocaron las notas.
Y en cambio esa información la dan estas wavelets, esta familia de funciones. Entonces se dice que están bien localizadas en tiempo y en frecuencia, porque a cada instante nos pueden decir qué contenido frecuencial tiene la señal que uno está estudiando. La familia de wavelets se genera toda a partir de una función que se llama la wavelet madre. Por ejemplo, esta que tenemos acá en la gráfica. Entonces vemos que los valores significativos, el soporte de esta función, están en un intervalo acotado. ¿Sí? Después, afuera de este intervalo, la función vale 0, y hay una cierta frecuencia de oscilaciones, una frecuencia ahí asociada, una velocidad, ¿cierto?, de los cambios de la función en ese intervalo. Entonces tengo una localización en el tiempo y una localización en la frecuencia. Si yo esta señal la agarro ahí de los extremos y la extiendo así, la dilato, entonces la frecuencia de oscilación es menor. Y en cambio, si la estrujo, la frecuencia de oscilación es mayor. Entonces, la familia de wavelets se genera a partir de esas operaciones. Dilatar, que es cambiar la frecuencia, o escala, frecuencia y escala están relacionadas, cuando digo frecuencia, digo escala, y trasladar. La traslación me ubica en distintos momentos del tiempo. Entonces, la familia de wavelets se generan así, a partir de una, con esas operaciones. En un momento surgió la posibilidad, después de que me recibí, surgió la posibilidad de hacer un doctorado en el extranjero, y yo fui a Marsella, que era la cuna de las wavelets, podríamos decir, porque ahí habían tenido lugar reuniones de muchos científicos y reuniones muy fructíferas que habían alimentado esta teoría de las wavelets. Bueno, entonces fui ahí, hice un doctorado con Bruno Torresani en la Universidad de Provenza, y mi tema de estudio fue el estudio de algunos algoritmos, tiempo-frecuencia, y el objetivo era aplicarlos a la detección de ondas gravitacionales. Que esas ondas, bueno, habían sido predichas por la teoría de la relatividad de Einstein, pero todavía no se habían podido medir, porque son ondas de muy pequeña amplitud. Recién en el año 2015 se logró medirlas. Bueno, yo empecé mi doctorado en el 98, y bueno, este tema estaba ahí. En Francia e Italia estaban construyendo un interferómetro, que es el aparato destinado a medir las ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales, que son deformaciones del espacio-tiempo. Es decir, que deforman, por ejemplo, un conjunto de partículas, serían deformadas como se ve ahí en la animación. Así que nosotros mismos, nuestro cuerpo, cuando pasan las ondas gravitacionales, es deformado de esta manera. Solo que no lo percibimos porque son oscilaciones de muy, muy pequeña amplitud. Entonces no se perciben. Y justamente esa es la cuestión que hace que sean difíciles de detectar estas ondas. Entonces, los algoritmos que yo estuve estudiando estaban destinados a la detección de estas ondas. Aquí, por ejemplo, vemos un sistema de dos estrellas que tienen mucha masa y que están así interactuando, se atraen por la gravedad
que tienen, ¿cierto? Son cuerpos muy masivos y se atraen, se acercan cada vez más hasta formar un solo cuerpo. Entonces, ese sistema genera ondas gravitacionales y que se podrían medir como señales, como se ve ahí abajo. Son señales que van variando en frecuencia y en amplitud. Se llaman señales de tipo chirp, esas. Bueno, es esta cuestión de que la señal a lo largo del tiempo tenga distintas propiedades frecuenciales, tenga distinto contenido frecuencial, hace pensar que la transformada de wavelet es una buena herramienta para estudiarlas. Entonces, esta fue la representación de la señal. Aquí la señal, el chirp, la onda gravitacional, es esa X de t, que uno compara con cada uno de los miembros de la familia de wavelets, estas que están aquí, a ver si me funciona el puntero, estas, todas generadas a partir de la wavelet madre por medio de dilataciones y traslaciones. Entonces, al comparar mi señal con toda esta familia de funciones, obtengo otra representación que es la transformada wavelet continua de la señal. La información que tengo aquí es suficiente para, a partir de estos datos, poder reconstruir esta función original. Y de hecho es redundante, ¿cierto? Aquí hay solo una variable independiente, que es el tiempo, mientras que aquí las variables independientes son el tiempo y la frecuencia, o la escala. Bueno, frecuencia y escala los tomo ahí como, los uso como si fueran lo mismo. En realidad hay una relación inversa entre ellas. Entonces, esta representación, fíjense, ¿cómo se lee la transformada wavelets? ¿Qué me está diciendo? La región de las escalas pequeñas es la región de las frecuencias altas. ¿Está bien? Una relación inversa, como lo dije. Entonces, ¿qué me está diciendo esta transformada wavelet? Me dice que en el instante de tiempo 30, en el segundo 30, el contenido de mi señal es de frecuencias muy altas. Y en el tiempo anterior, en realidad, las frecuencias eran menores. Entonces, cuando me muevo horizontalmente, me muevo en el tiempo. Cuando me muevo verticalmente, me muevo en las frecuencias. Esta representación me dice claramente el contenido frecuencial de mi señal en cada instante de tiempo. La cuestión es, bueno, basándonos en esta representación, ahí estuve yo estudiando un algoritmo a partir de esto, y bueno, uno de los inconvenientes es que, como les decía anteriormente, estas señales tienen amplitud muy chiquita, y entonces los ruidos son muy grandes respecto de la amplitud de la señal. Entonces es difícil encontrarla a partir de las mediciones que puede uno tener. Y de hecho, en el 2015, digamos, se pudieron detectar porque hubo una gran inversión en dinero para afinar la capacidad de los detectores para medir, digamos, distancias pequeñas. Entonces, se logró finalmente la detección de esas ondas. Fue el proyecto LIGO de los Estados Unidos que por medio de 2 interferómetros lograron decir, bueno, sí, existen las ondas gravitacionales.
confirmaron la teoría de Einstein. Luego tuve oportunidad de hacer un postdoctorado en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y ahí estuve trabajando en la implementación de un marco de wavelets en la esfera. Entonces ahora las funciones o señales que a uno le interesan están definidas en la esfera, ya no son señales que dependen de una variable, que dependen del tiempo, o que están definidas en R2, sino están definidas en la esfera. Y bueno, trabajamos ahí en un sistema de representación de funciones sobre la esfera, un marco de wavelets. Es decir, un marco es una familia de funciones que son simples y que sirven para representar funciones más complejas. Viene a ser como una base, pero en realidad hay más elementos que los que hay en una base. Hay una cantidad redundante de elementos en un marco. Es decir, no son linealmente independientes las funciones que forman un marco. Bueno, la ventaja es que son funciones simples, y bueno, si uno tiene que hacer operaciones, las puede hacer sobre esas funciones más simples, y luego eso se ve reflejado en la función más compleja. Entonces, el marco la aplicación, digamos, la ilustración que hicimos fue la que ven ustedes aquí en la pantalla. Digamos, la señal de interés o la función de interés es este mapa de elevación de la Tierra. Entonces, en cada punto de la esfera uno tiene la altura promedio del terreno respecto del nivel del mar. Y bueno, y estas son distintas, es esta señal como vista con distintas escalas de detalle, ¿cierto? Son marcos de wavelets, entonces tienen esa posibilidad. Aquí en detalles gruesos y cada vez más finos, la suma de todas estas funciones me va a dar aproximadamente la función que a mí me interesa. Entonces, bueno, otras aplicaciones de estos marcos se podrían tener quizás al estudiar electroencefalogramas, porque uno puede pensar que la cabeza se puede modelar como una esfera, ¿cierto? También son buenos para los marcos para representar vacas esféricas. Bueno, después me fui a hacer un postdoctorado a la Universidad París 6 en el laboratorio de acústica musical. Ya el nombre a mí me encantaba, la música me gusta mucho, siempre me atrajo esta cuestión de la relación entre la música y la matemática. Allí el tema que me convocó fue el que mencionaba Andrea al principio. Lo que queríamos era buscar una forma de caracterizar los sonidos urbanos, es decir, a partir de un registro, una grabación de los sonidos en la ciudad, lograr decir cuándo pasaba un auto, cuándo pasaba un avión, en qué momento cantaba un pajarito, o caracterizar qué elementos auditivos había dentro de la grabación. Era un estudio de sonidos urbanos. Pero la base de datos que teníamos no era tan buena, no estaban previamente clasificados
los sonidos, así que había que hacer primero una clasificación a mano y no era ideal la base de datos, así que pasamos a estudiar otras señales auditivas, otras señales como la de los instrumentos musicales. Entonces, lo que queríamos era hacer una clasificación automática de los instrumentos musicales. Entonces le das a la computadora una grabación de, por ejemplo, un oboe, una trompeta, y querés que la computadora te diga qué instrumento fue cada cual. Entonces había que buscar una forma de describir esos sonidos. Unos descriptores que se utilizan para las señales de la voz humana son los MFCC, Mel Frequency Cepstral Coefficients, que bueno, nosotros estuvimos haciendo experimentos con esos descriptores ya conocidos y con otras dos familias de descriptores que proponíamos nosotros. La diferencia entre estos descriptores era que en los que proponíamos nosotros incorporamos información respecto de las escalas de tiempos. Es decir, en los descriptores que se usan para la voz humana hay una ventanita que siempre tiene, es decir, voy analizando la señal, tomándola por partecitas, tomando ventanitas, mirándola por ventanitas, y estoy suponiendo que en esas ventanitas la variación de la señal no es significativa. Entonces, en cada ventanita voy viendo qué contenido frecuencial tiene. Y ese tipo de descriptores son buenos para la voz humana porque no hay tanta variación, no podemos hacer tantos sonidos extraordinarios con nuestras cuerdas vocales. En cambio, los instrumentos tienen muchas más posibilidades, ¿cierto?, de sonidos. De sonidos y efectos. Están los vibratos, están, bueno, un montón de elementos que enriquecen los sonidos y que son cosas que suceden a escalas que van variando, ¿sí? Entonces, nosotros propusimos estos descriptores donde se incorporaba además la información de las escalas. Y bueno, resultó que con una de las familias que propusimos tuvimos bastante mejores resultados que, bueno, con los descriptores tradicionales. Ahí lo que se ve es lo que se llama una matriz de confusión. Entonces, lo que hay en las filas y en las columnas son siempre instrumentos musicales, ¿cierto? Clarinete, cello, guitarra, oboe. Y lo que tengo en la fila lo tengo en las columnas. Y lo que me dicen esos números es, en porcentaje, cuántas veces yo le di a la computadora un clarinete y ella me respondió, es un clarinete. Entonces es un porcentaje de las respuestas correctas y equivocadas que me da el algoritmo. Entonces, y lo que me dice, por ejemplo, es cuando miro la intersección entre la fila del oboe y la de la trompeta, y bueno, me dice que más o menos 12 de cada 100 veces me dijo que era trompeta, pero era oboe. ¿Está bien? Bueno, esa es la información que da la matriz de confusión.
Entonces ven que hay algunos instrumentos que son más difíciles de identificar que otros para la computadora y bueno, y para el oído que no es profesional por ahí también. Bueno, otro tema que también encontré en mi camino es, fue en la Universidad de San Pablo, el estudio de la rítmica de los lenguajes. Bueno, estuvimos estudiando herramientas estadísticas porque, bueno, hay una conjetura en la lingüística que dice que las lenguas se clasifican en distintos grupos de acuerdo al ritmo. Es decir, que cada lengua tiene como su propio ritmo. Hay partes que son más armoniosas, por ejemplo, cuando uno pronuncia una vocal, y partes que son más, que obstruyen el sonido, como las consonantes. Entonces, esas componentes le dan un ritmo a las lenguas, y hay una teoría de la lingüística que dice que se pueden agrupar las lenguas de acuerdo a su ritmo. Nosotros estuvimos estudiando formas de describir esas propiedades en las lenguas. El último postdoctorado que hice fue en la Universidad de Cergy-Pontoise, en Francia, cerca de París. Allí el tema de estudio, para que tengan una idea, les cuento con lo conocido y luego les digo cuáles eran los problemas que abordamos nosotros. Lo conocido son los sistemas tomográficos. Si alguien ya se hizo una tomografía computada, ya sabe bien de lo que hablo. Estos sistemas lo que hacen es dar una imagen del interior del cuerpo, sin abrirlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funcionan? Y bueno, el paciente va a atravesar este aparato y aquí hay una fuente de rayos X. Esos rayos atraviesan al paciente y del otro lado hay un detector que mide cuánta radiación pasó. Y esos rayos, digamos, acá hay, el sistema da vueltas, entonces los rayos nos atraviesan en todas las direcciones. Entonces, con la información que tienen los detectores, se puede reconstruir una imagen del interior del cuerpo. Sería una sección como esta, ¿cierto? Estas son varias secciones. Entonces, lo que permitió que se pudieran construir estos aparatos y tener estos resultados, estas imágenes, es la transformada de Radon, que es una transformación integral. Uno integra una función sobre líneas rectas. Esas líneas rectas están representando el recorrido de los rayos X. Entonces estos detectores miden lo que llega del otro lado después de haber atravesado a la persona en una trayectoria recta. Entonces por eso ahí la transformada de Radon es la herramienta matemática adecuada para modelar ese tipo de sistemas. Y lo que es importante es que a partir de los datos, a partir de la medida de todas esas integrales de línea, uno puede recuperar la función f. ¿Sí? Entonces, el detector, lo que tiene el detector sería, se modela con la transformada de Radon y la imagen del interior del cuerpo sería la función que uno quiere recuperar, la función f. Lo que estudié durante el postdoctorado eran sistemas de imágenes de este tipo, pero en los cuales se propone
aprovechar la radiación que se dispersa, porque el sistema ese tomográfico que veíamos en la figura, solamente se mide la radiación que sigue una trayectoria recta, los fotones que siguen una trayectoria recta. Sin embargo, hay muchos fotones que se desvían en el camino. Hay distintas formas de dispersión y hay una que se llama la dispersión Compton. Esto sucede cuando un fotón choca con un electrón y se desvía del camino. Bueno, resulta que la energía del fotón cambia y esa energía está relacionada con el ángulo de dispersión. Entonces, eso permite tener información. Digamos, si uno mide esa radiación dispersa, uno puede tener información de dónde venía el fotón antes de ser dispersado, ¿sí? O dónde se dispersó también. Entonces, en ese caso, los sistemas se pueden representar matemáticamente con transformadas de radón generalizadas. Entonces, ya no se va a integrar sobre trayectorias rectas, sino que se integra sobre distintos tipos de objetos geométricos, y eso va a depender de qué depende el objeto geométrico. Depende del tipo de detector que uno esté proponiendo, de dónde propone que esté la fuente de radiación, si es externa o si la radiación sale del paciente porque le inyectaron algún líquido radioactivo, y dónde se ubican los detectores. Todos esos detalles hacen que se tengan distintas configuraciones, distintas posibilidades de aparatos, de imágenes. Entonces, bueno, basados en la radiación de tipo Compton, son los que estuve estudiando en ese momento, y esa es una de las líneas de estudio que sigo actualmente, ahora en la Universidad Nacional de San Martín, en el Centro de Matemática Aplicada. El trabajo más reciente es sobre un sistema que propuso Javier Seveiro, que hizo su tesis doctoral conmigo y otras profesoras. Y bueno, él propuso un sistema en el cual la fuente de radiación se encuentra en el centro de una esfera, esa que se ve ahí verde amarillita. Ahí la fuente de la radiación. Bueno, el objeto estaría aquí afuera, el objeto que uno quiere estudiar. El rayo, al pegar en un electrón del objeto, se dispersa, y un detector que está a una distancia fija de la fuente mide la radiación que le llega. Entonces ese sistema se puede modelar matemáticamente con una transformada de radón sobre superficies tóricas. Es decir, todo lo que se mide, todo lo que se mide, lo que se mide en este punto del detector puede provenir de algún lugar de interacción que esté sobre la superficie tórica. Bueno, entonces esta es una de las líneas de trabajo que continúo. Y aquí quería yo ilustrar que gracias a la matemática pude finalmente tener un poquito de los colores, de todos los colores que me gustaban al principio, un poquito me los dio la matemática. Termino entonces agradeciéndoles a ustedes, primero, por la invitación, por la atención. Y bueno, gracias a mi directora, Paula Arbur, y a todos los docentes de la licenciatura. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, Marcela. Ahí Paula parece ahora más joven que en esa foto, ¿no? Es verdad, sí. ¿Le damos un aplauso virtual a Marcela, Andrés? Sí,
sí, ahora sí pueden abrir los micrófonos. Abrimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿preguntas? Stop share. Bueno, Marcela, encontraste varias de tus incógnitas del principio, la música, la medicina, en las matemáticas. Exactamente, me las fui encontrando a todas. Turismo Las habrás hecho bastante también. claro, también. Un poco de las lenguas y programación siempre. Ahí implementando Todo. los algoritmos. Así que bueno, un poquito de cada cosa. Supiste encontrar en las matemáticas todas tus otras inclinaciones y gustos, increíble. Mientras ibas contando en la charla, iba pensando en esa filmina inicial, en esa diapositiva que pusiste al principio, de medicina, música, traductorado. Bueno, al final pudiste tachar todas esas ítems. Muy buena. Bueno, sí, Feliz. de a poquito, sí. Fui, por suerte, pude degustar un poquito de cada. Muy buena. Eso es una de las cosas más lindas, ¿cierto? De la matemática aplicada, para mí. Es verdad, sí. Sí. Bueno, no sé los chicos, sobre todo los alumnos, que este ciclo, Marce, no sé si sabías, bueno, el después de es para que los estudiantes vayan conociendo cómo después de haber pasado por la licenciatura, la gente va encontrando su camino en distintas áreas, o mejor dicho, dentro del área de matemática en distintos campos, o bueno, hay gente que también se ha inclinado por otras áreas y ha estado también en este ciclo. Le dejo a los chicos las preguntas para que abran el micrófono y consulten o se saquen las dudas o digan lo que quieran. Chicos y grandes también, porque veo que hay varios de los grandes que vos conocés, Marce, también. Peter, mi compañero. Hola Marce, ¿cómo andás? Hola, Me encanta Peter. tu look. Me encanta tu Ay, look. bueno, Además, gracias. la charla que estuvo muy buena, muy buena. El look platinado. ¿Preguntas? Bueno, si nadie tiene preguntas, le vamos a renovar el aplauso a Marcela. Le vamos a agradecer, le vamos a pedir disculpa primero por todos los inconvenientes de la conexión, que no andaba al principio el link. Bueno, nos habían pasado mal. En realidad, no sé, se perdió ahí en la nube. Pero bueno, lo pudimos solucionar y tenerte entre nosotros. Bueno, muy bien. Les agradezco André, mucho. no sé si querés decir algo vos también. No, agradecerle de nuevo y de nuevo un poco pedirle disculpas por la insistencia y la ansiedad que nos caracteriza en estos tiempos. Bueno, lo que se suele hacer en estas charlas es dejar a los alumnos solos para que puedan preguntar lo que quieran a quien haya dado la charla. Muy bien. O sea que nosotros los viejos nos desconectamos para que ellos tengan un poco más de intimidad. Sí, Andrea, no te desconectes porque se corta, o pasarle el host a Marcela. No me desconecto. No te desconectes. Bueno, Marcela, muchas gracias. Otro aplauso antes de Gracias, irnos. Marce. Bueno, gracias chicos. Chao, Un beso. gracias. Chau, Un chau. beso.